En esta tarde vamos a explorar la vida de un profeta de Dios. Ustedes saben que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo que Dios habló a través de profetas antes de que Jesucristo naciera, y el Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Una vez que Jesús vino, hizo un pacto en el que agradamos a Dios no a través de guardar leyes, sino a través de que Dios nos ofrece perdón porque Jesús vino a esta tierra a morir por tu pecado y mi pecado. En el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Jonás, y tiene una historia tan inspiradora, una historia que nos podemos ver reflejados nosotros a veces. Y el mensaje de hoy se titula Cuando vas en la dirección opuesta de los propósitos de Dios. Déjame decirte que Dios es un Dios de propósito. Si tú ves la creación, la forma en que nuestros órganos funcionan. Esta semana yo me corté sin querer, fue la semana de las cortadas, porque primero me corté sin querer en una uña cuando me estaba cortando, parte me sangró, y luego sin querer le hice así al carro y con la puerta se me hizo una cortada aquí, ahí tengo la marca. Y luego el otro, digo, ¿qué pasó? 4 cortadas, lo agarré 4 cortadas en un día, pero en 4 días. Pero lo impresionante es que cómo las cortadas empiezan inmediatamente a sanar, ¿no? Cómo nuestro cuerpo es sabio, cómo Dios puso orden en nuestro cuerpo. Y Dios es un Dios de orden, y cuando nosotros venimos a Él y lo conocemos a Él, Él tiene un propósito para nuestra vida. Ninguno de nosotros es un accidente. Dios pensó en ti. Dios tiene un propósito para tu vida. El profeta Jeremías dice: desde que estaba en el vientre de mi madre, Dios le dice Dios, yo te llamé por profeta a las naciones. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene valor. Y Dios nos ha dejado su palabra que nos dirige, nos ayuda a saber cómo conocer a Dios. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo puedo vivir una vida que agrada a Dios? Dios no vino a dejarnos una religión, sino a dejarnos una relación personal con Él. Dios nos amó tanto que vino a dar su vida en la cruz para salvarnos. La Biblia, si resumiéramos la Biblia nos dice que Dios nos ama, pero que tenemos un problema con el pecado. Hemos fallado delante de Dios, hemos desobedecido su palabra y estamos separados de Dios. No merecemos estar con Él. Por eso vino Jesús a dar su vida en la cruz, y dice la Biblia que Él lo hizo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia, el mensaje es que Dios nos ama, que tenemos un problema con el pecado, que la solución a nuestro problema fue Jesús, que dio su vida en la cruz por nosotros, pero que nosotros tenemos la decisión de recibir esa salvación o de rechazarla. Y sabes una cosa, una vez que venimos a Cristo, la vida cristiana es una vida de decisiones. Constantemente tenemos la opción de hacer lo correcto y agradar a Dios, o tomar un rumbo distinto del rumbo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguna vez te ha pasado que te vas en la dirección equivocada? ¿Alguna vez te ha pasado que te metiste en la carretera incorrecta? ¿O que te fuiste para el norte en vez de ir para el sur? Me acuerdo de una ocasión, estaba hablando con mi cuñado por teléfono, estaba viviendo en Texas, y me encantó platicar con él, y platiqué, y cuando pasé 1 hora, de repente no reconocí el lugar, y me di cuenta que había viajado 1 hora alejándome de mi destino, y después tuve que inmediatamente, me di cuenta, salirme en el primer salida que pude encontrar y retomar el rumbo otra vez de regreso. Todo lo que había recorrido fue en vano. Entonces mi camino de 50 minutos se volvió un camino de 2 horas y media o algo así, por perderme platicando, despistado que fui en ese entonces. Pero algo similar pasa porque Dios tiene propósitos para nosotros, y a veces nosotros tomamos desvíos, nos alejamos de su voluntad. Y en la Biblia vemos la vida del profeta Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y el primer capítulo, en los primeros versículos, comienza diciendo: la palabra de Dios, del Señor, vino al profeta Jonás. Imagínate, un hombre de Dios, que Dios lo llamó para servir a Dios. Y Dios le dijo: quiero que vayas y prediques a esta ciudad en Asiria que se llama Nínive. En ese entonces, así como los romanos fueron un imperio, los griegos, los persas, los asirios antes de Babilonia eran los que tenían el poder militar de esa época. Todavía están los palacios, Asurbanipal, y los palacios. ¿Han visto usted en los museos a veces fotos de leones alados? Y son excavaciones que han hecho en esos lugares donde está ahorita Irak
donde está ahorita Irak, ahí estaba el imperio asirio, antes del imperio babilónico. Y era un pueblo que se conocía por su crueldad. Usted puede ver en la pantalla que hay una filmina donde se ve una piedra, fotos de una piedra que se encontró en uno de estos lugares arqueológicos, donde los asirios están torturando a los pueblos que están conquistando. A uno, al que está abajo, le están sacando la lengua, le están agarrando, no crea que le están haciendo así, no, le están sacando la lengua, que con unas pinzas le están sacando la lengua y se le están arrancando. El que está arriba le están despellejando la piel en vivo, imagínese el dolor. Y entonces cuando la gente visitaba este palacio decía, este pueblo es bien cruel, más me vale que me alinee, que pague los impuestos. Y llegaban y a veces conquistaban pueblos de una forma muy cruel. Entonces la Biblia nos dice que el pecado de este pueblo había llegado al corazón de Dios y Dios dijo, voy a traer juicio y destruir a este pueblo. Pero este pueblo es tan ignorante en sus pecados, me suena a nuestros tiempos. ¿Cuánta gente en nuestros tiempos está haciendo maldad sin conocer que hay un Dios que les ama, que los creó para conocerlo a Él, para vivir una vida de propósito? Gente en México, en las pandillas en Centroamérica, que están secuestrando personas, que están matando personas, o gente, digamos, que se va cada fin de semana a las parrandas y ve una muchachita, hombres ven una muchachita y quieren usarla, obtener algo de ella. Hay tanta maldad en el mundo, tanta gente que está metida en drogas en medio de su depresión, tanta gente que toma malas decisiones. Y en el libro de Jonás dice que esa gente no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Están haciendo las cosas porque en el barrio las hacían, porque sus amigos lo hacen, pero están viviendo una vida lejos de Dios. Y Dios le dice a Jonás, cuando viene su palabra, quiero que tú vayas a esta ciudad y le prediques y le digas que se arrepientan, porque si no, en 40 días voy a destruir Nínive. Y Jonás inmediatamente dice, ¿qué, Señor? Piensa, ¿cómo voy a ir yo a Nínive? Un pueblo que no te merece, que no te conoce. Yo estoy bien aquí en mi comodidad. ¿Cómo voy a dejar mi comodidad de Judá donde vivo? Y voy a ir hasta allá, hasta el este, a la ciudad de Nínive, a predicarle a un pueblo que no te merece, Señor. Yo no quiero hacer eso. Y bueno, en Jonás 1:3 dice, pero Jonás, en lugar de obedecer, ¿qué hizo? Trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir. ¿Y sabes a dónde iba este barco? Tarsis. ¿Sabes cuál era Tarsis? Lo que hoy se conoce como España. Entonces imagínate en este mapa, dice estaba a punto de salir a Tarsis. Entonces, ¿qué hizo? Compró pasaje y se embarcó. Mira, aquí pueden ver en la pantalla dónde está Jope, donde estaba Jonás. Y Jonás, en vez de obedecer lo que Dios le decía, yendo a esta capital del imperio asirio, Nínive, ¿qué hizo? Tomó el rumbo contrario y se fue 2500 millas al lado opuesto de la voluntad de Dios. Imagínate, obedecer a Dios era, ¿cuántas millas? 550 millas. ¿Pero qué hizo él? Se fue en la desobediencia de Dios al lado opuesto y se fue 2500 millas en la dirección opuesta. Y quiero decirte que obedecer a Dios en nuestra vida es una decisión. Dios tiene un propósito para ti, pero Dios nunca te va a obligar a buscarlo. Dios nunca te va a obligar a orar. Dios no te va a obligar a abrir tu Biblia y a leer y a conocer el plan maravilloso que Él tiene para ti. Dios no te va a obligar a ser un buen esposo. Dios no me va a obligar a tratar a mi esposa con amor. Dios no me va a obligar a ser fiel a mi esposa. Dios no me va a obligar a honrar a mis padres. Dios no me va a obligar a vivir una vida que le agrada. Dios te pide lo que Él quiere de ti, pero deja en tus manos la decisión de obedecer o desobedecer. Y lo que podemos ver en este texto es que, bueno, cuando Jonás huye al lado opuesto, dice la Biblia en el primer capítulo que vino un viento fuertísimo, una tormenta se descargó sobre el barco donde Jonás iba. Yo creo que primero Jonás probablemente se sentó en el barco y dijo, wow, esto me sirve hasta tomar mi crucero, ¿no? Me tomé mi crucero en el mar Mediterráneo, el sol está hermoso. Imagínate las gaviotas, el sonido de las gaviotas, el olor a agua salada, a mar.
estar en el barco, viendo el paisaje a lo lejos en lo que el barco, y yo creo que se acomodó. Aquí hay comida, voy a estar bien. Y en su corazón él sabía, me estoy alejando de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado en tu vida que tú sabes que Dios quiere que lo busques, que Dios quiere que hagas lo correcto, pero tú dices, ay, me da flojera, ay, me gusta mi pecado? Y empieza uno a alejarse de Dios poco a poco. Y de repente, yo creo que nunca se imaginó, perdón, a veces somos tan necios que corremos al lado contrario del que debemos, ¿no? Del que Dios quiere que vayamos. Dios siempre a nosotros, Dios nos está llamando. Dios está diciendo, ven a mí, rinde tu orgullo, sírveme. Quiero que en tu vida te comprometas conmigo y me sirvas. Tengo un plan, un propósito para tu vida. Pero como dijimos, obedecer a Dios es una decisión, no es una obligación. Y mira lo que dice el verso 4. Pero el Señor envió sobre el mar, ¿qué? Un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esto está grueso, es una tormenta terrible. ¿Alguno de ustedes le ha tocado una tormenta o tantito, ¿cómo se llama? Turbulencias en el avión, ¿no? Que sientes que el avión se cae, dejamos rasguñados en los asientos, ¿no? Señor, que no sea aquí donde muero yo. Cuando les ha tocado turbulencia en un avión, ¿o no? ¿Sí? Donde el avión se hace para arriba y para abajo. Y ¿te ha tocado alguna vez en alta mar un barco que se mueve para un lado para otro? Es terrible. Y imagínate que el viento daba con tanta fuerza que dice que amenazaba el barco con destruirse con la fuerza de las olas. Dice que los marineros estaban aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios, porque obviamente eran marineros de otras naciones y creían que había muchos dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios del viento, el dios del mar, y cada uno el dios que tenía. Oh Dios de la fortuna, oh Dios de ayúdame. Pero estaban a expensas, porque había muchos dioses. No sabían que había un Dios que estaba sobre todo el universo y que Él controla el cielo, la tierra y todo lo que en él hay. Y Jonás, en cambio, había bajado al fondo del barco para acostarse y dormía profundamente. Yo creo que cuando nos alejamos de Dios, a veces así nos quedamos dormidos, ¿no? Alejados de Dios, sin estar conscientes a veces de lo que está pasando o cómo nos hemos ido alejando de Dios. Pero algo maravilloso en reflexionar en esta tormenta que Dios mandó es de que podemos ver a un Dios comprometido con el llamado de Jonás. Un Dios que le había dicho a Jonás: yo quiero que tú vayas para allá, yo voy a usar tu vida, yo tengo un propósito para ti. Pero él dijo: no, yo quiero, Señor, no quiero tu propósito, quiero ir a hacer lo que yo quiero, no quiero hacer lo que tú me pides. Y a pesar de eso, Dios mandó una tormenta. Me muestra a un Dios comprometido absolutamente con su plan para cada uno de nuestras vidas. ¿Lo pueden ver? Porque a través de esta tormenta Dios quería que Jonás recapacitara y obedeciera el llamado, el propósito de Dios que Dios tenía para él. Y el primer punto de reflexión fuerte de este mensaje, escúchalo: Dios está más comprometido con el plan que Él tiene para tu vida y para mi vida de lo que tú misma o tú mismo estás comprometido con el plan de Dios para ti. ¿Alguna vez cuántos de ustedes son padres, son papás? ¿Alguno de ustedes ha batallado en que sus hijos coman verduras? ¿Alguno de ustedes ha batallado en que sus hijos se laven los dientes? ¿O que se metan a bañar? ¿O que hagan la tarea? ¿O que vayan a la escuela? Me mandaron una foto, mi cuñada puso una foto en Facebook, dice: los niños en un día de escuela, de lunes a viernes, y estaba así, que no quería levantarse, ¿no? Dice: los niños el sábado por la mañana, y a las 6 de la mañana brincando, ¿no? Pero la verdad es de que los niños, levantarlos, es forjar en sus vidas disciplina. Ahora déjeme decirle una cosa: ¿por qué los mandamos a la escuela? ¿Porque los odiamos? ¿Porque nos caen mal? ¿Por qué les pedimos que se laven los dientes? ¿Porque queremos hacerles perder el tiempo de cepillarse los dientes?
¿Por qué les pedimos cómete la verdura y tiran los chícharos y el tomate y no quiero, no me gusta? Pero le abres una bolsa de Cheetos y eso sí quieren, ¿verdad? O de chips. ¿Por qué será que nos encanta y tanta facilidad tenemos para escoger lo malo? Y las cosas que son buenas para nosotros a veces batallamos tanto, ¿no? Y yo creo que con Dios es igual. Pero fíjate que ¿quién está más comprometido con que nuestros hijos se laven los dientes? ¿Ellos o nosotros? ¿Quién está más comprometido con que nuestros hijos coman verduras y sean sanos y tengan las vitaminas que necesitan, tengan salud? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Y lo mismo pasa con Dios. Dios está más comprometido con su plan para tu vida y mi vida que lo que tú estás comprometida con el plan de Dios para ti. Y eso es maravilloso porque servimos a un Dios que es bueno, que nos ama. Dios envió esta tormenta no porque odiaba a Jonás. Dios no envió esta tormenta para destruir a Jonás. Dios envió esta tormenta para trabajar en el corazón de Jonás y para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Dios no va a decir, bueno, yo tengo un plan para tu vida, pero tú estás decidiendo que ahora trabajar es más importante, hacer dinero es más importante, estás trabajando los domingos, ya no te congregas, o pones a Dios en segundo lugar, ya no lo sirves, yo creo que no voy a usarte. No, yo creo que Dios en su misericordia te da chance, pero llega momentos en nuestra vida que a veces Él nos tiene que mandar una tormentita por ahí. Y cuando estés en una tormenta, pregúntate qué está causando esta tormenta. A veces Dios, como lo veíamos en semanas pasadas, Dios nos habla a través de la adversidad, del dolor, de situaciones difíciles en nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha hablado en una crisis, en una situación difícil? Que a través de eso nos volvemos a Él, a todos nosotros. Y por eso es importante que cuando algo difícil viene, podamos decir, Señor, ¿quieres enseñarme algo? Señor, ¿hay algo que tú quieres trabajar en mi vida? Señor, quizá me estás llamando para que yo ponga mi atención en ti, me refugie en ti, te busque con todo mi corazón. Yo les puedo decir sinceramente que las veces que más he conocido a Dios en la intimidad es en el dolor, es en los momentos difíciles, donde uno ora, donde uno conoce a Dios. Y es importante entender esto, no huyas de Dios, no importa dónde vayas, Dios siempre te va a encontrar porque Dios es Dios. Yo he aprendido en mi vida desde mi adolescencia, yo les decía que oraba, Señor, enséñame a la buena. Señor, si tú quieres que yo te conozca, te obedezca, yo quiero hacerlo de una manera, ten misericordia de mi rebeldía, de mi pecaminosidad, de a veces mi frialdad espiritual, Señor, y háblame con amor. Yo con amor quiero conocerte. Con amor quiero entenderte. No quiero, Señor, que tengas que mandar tormentas a cada rato en mi vida para poder hacer tu voluntad y buscarte con todo mi corazón. Y dice la Biblia en el verso 7 al 8, los marineros se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron en medio de la calamidad. Dice que tiraron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. No puedes huir de Dios. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes como para que los dioses hayan mandado esto que está pasando? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Al oír esto, los marineros se aterraron. El verso 10, saltamos al verso 10, es el verso 7 y 8. Y el verso 10, Jonás en el verso 9 les dice, soy Jonás y vengo huyendo del Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ellos se quedan, caray, dice, nuestro Dios es el Dios de la montaña, allá en Moab, por ejemplo, o este es el Dios del fuego en este lugar, pero tu Dios es el Dios del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en él habita, y aún así te atreviste, habiendo oído su palabra, habiendo él mostrado su voluntad para ti, te atreviste a ir a otra dirección. Dice los marineros, al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a alejarte de Dios y de repente no te reconoces? O terminas en un lugar atado por el pecado o alejado de Dios y de repente tú mismo dices,
¿cómo es posible que yo haya llegado a esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que he hecho? Y eso es lo que nos hace el alejarnos de Dios. Bueno, desobedecer y obedecer a Dios siempre, hermanos y amigos, va a traer consecuencias para ti y para los que te rodean. Porque los marineros se llevaron el problema también ellos, ¿verdad que sí? Estaban a punto de morirse ellos. Y yo he visto en mi vida como pastor que gente que obedece a Dios, la familia es bendecida. Tus hijos adquieren ese amor a Dios, esos valores, esa fortaleza. Yo me asombro de gente que ha conocido de Dios y de repente se aleja de Dios, deja de poner a Dios en primer lugar, dejan de congregarse y aman mucho a sus hijos. O inclusive el fin de semana llevan a sus hijos a jugar fútbol o salen como familia y dicen, es que queremos conectarnos como familia. Qué bueno, se vale, es bonito, es importante, pero no a costa de olvidarte de Dios en la vida de tu familia. ¿Cómo le vas a decir a tu hija el día de mañana, hija, hay un Dios que es real, que no es religión? Nuestra vida, hija, es tan frágil, todos vamos a morir. Necesitamos tener una buena relación con ese Dios. Hija, date a respetar tu cuerpo. Ora por el que va a ser tu esposo, que Dios te mande un hombre que te respete, que te ame, que sean mejores amigos. Dice la Biblia que lo pongas en primer lugar, pues dice que te deleites en el Señor y Él ¿qué? Contestará, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. ¿Cómo le voy a decir eso yo a mi hija cuando mi hija dice, pues papá, tú estás desconectado de Dios, no hemos vuelto a la iglesia desde que era una niña, o si tú no vas a la iglesia, ¿por qué yo debo buscar a Dios? Es obvio, obedecer a Dios trae consecuencias para nosotros y los que nos rodean, y desobedecer a Dios también. Y no solamente eso, a veces nos metemos en problemas, nos viene la tormenta y la familia con nosotros enfrenta la tormenta. Cada año 1 millón de niños viven el divorcio de sus padres, algo que destruye el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque los papás se los llevan entre las patas, como decimos. Les toca ver eso por el pecado de los seres humanos. Dice la Biblia en el verso 17 de Jonás 1, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó ¿cuánto? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Es probable que haya sido, bueno, la forma que está expresado en el hebreo y la forma que se utilizaba el lenguaje hebreo, porque Jonás fue escrito en hebreo, puede haber sido un tiempo tan corto como 30 y tantas horas, que hubiera sido unas horas antes de un día completo y el día que venía. En el hebreo es posible ese lenguaje, o bien pudo haber sido 72 horas, ¿no? 24 horas, 3 días. Podría haber sido desde unas 30 y tantas horas a 72 horas. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo puede haber tragado un pez grande a un ser humano? Eso suena como mito, como fantasía. Es lógico, no suena tan lógico, pero déjame decirte que hay ballenas, hay una que se llama, creo que se llama chacalote en español, sperm whale en inglés, que miden alrededor de 90 pies de largo. Imagínate una ballena de 30 metros, que en el hebreo eso es un pez, no significa que es un pececito como Nemo, ¿no? Y evidentemente lo que vemos aquí es un milagro de Dios, una provisión de Dios. Déjame decirte que Jonás, cuando estaba en el barco, dijo, yo asumo que es mi problema, no tienen ustedes la culpa de mi pecado, échenme a mí al agua y Dios va a traer paz en la tormenta. Y ellos dijeron, no, vamos a aventar las cosas al agua. Y estaba el barco que se quebraba y empezaron a remar con toda su fuerza. Y cuando vieron que no podían, dijeron, ok, Jonás, te tomamos la palabra. Y lo agarraron a Jonás, ¡pum!, y lo aventaron al mar. Entonces imagínate, el gran profeta Jonás, un hombre que Dios había elegido para ser un poderoso hombre de Dios, de repente en el agua, de repente, hermanos, ahí arriba, Luis, perdón, hermano, de repente, gracias por poner eso, de repente lo avientan al agua, y cuando lo avientan al agua, de repente se ve enfrentando la misma muerte. ¿Qué hubieras hecho tú, estar en el medio del mar, en una tormenta, a punto de morirte, sabiendo que son tus últimos minutos, y dices, ¿qué hice? La regué. Habiendo sido yo un hombre privilegiado, que Dios me habló, que Dios me salvó, que yo era
un hombre que amaba a Dios, que Dios me daba mensajes para el pueblo, para los reyes. ¿Qué hago aquí? Lejos de Dios, lejos de mi tierra, en medio del agua, a punto de morir. Y sabes que eso es lo que hace el pecado. Por eso el pecado es tan peligroso. Es importante volvernos a Dios. Y cuando estaba allí, dice la Biblia de que el pez, Dios dispuso un pez enorme, una ballena probablemente, que lo tragara. Dios es el Dios de la vida. Él creó la vida de la nada. Dios es un Dios de milagros. Dios puede hacer milagros y Dios hace milagros. En los grupos de vida acabamos de ver un testimonio precioso de una muchacha que el grupo de vida estuvo orando mucho porque estuvo a punto de perder. Le detectaron cáncer cuando tenía 3 meses de embarazo. Y en medio de esa circunstancia, por más que trataron de intervenirla, el cáncer parece que se había extendido mucho. Y le dijeron que iban a tener que interrumpir su embarazo, sacar al bebé para poder perder al bebé, para que ella pudiera quedar libre de cáncer. Y estuvo orando el grupo fuertemente por ella, y Dios hizo una cosa hermosa, porque cuando llegó el Señor hizo un milagro que no había sido necesario hacer eso, cuando ya estaba programada la fecha de la operación. Dios es un Dios poderoso. Dios responde a las oraciones de su pueblo. Amén. Y por eso creemos que Dios tiene el poder, en este caso, de preservar la vida de Jonás dentro del pez. Y hizo un milagro. Y podemos pensar que en medio de ese pez, o sea, vemos que la gracia de Dios es grande, y que Dios proveerá lo que necesites cuando lo necesitas, a pesar de que estés lejos de Dios. Y allí te acuerdas de que hay un Dios que te llamó, que te ama y que tiene un plan para ti. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, yo creo que ha de haber sido un momento en Jonás capítulo 2 hay una oración preciosa, donde él empieza a decir que cómo cayó en las profundidades de las aguas, y termina diciendo las salvaciones del Señor, y empieza a exaltar la misericordia de Dios. ¿Te imaginas qué harías tú? Que te caíste al agua, pensaste que ya moriste, no sé si hubo unos momentos de inconsciencia. Las ballenas, ¿verdad?, que suben arriba y agarran oxígeno, ¿sí han visto? Agarran oxígeno y tiran agua por medio de su nariz. Y estaba allí Jonás. Yo creo que habría otros peces, porque las ballenas comen peces. No creo que olería bien. Yo creo que apenas podía respirar. Y ahí es donde Dios lo tenía. Primero se huyó, ¿verdad?, en un barco lejos de Dios. Y ya Dios lo tenía ahí sin poder moverse, atrapadito dentro de la ballena. Y lo único que pudo hacer es clamar a Dios. Ahí es donde vemos a Jonás reconectarse con Dios y empezar a hablar con Dios. Una historia muy familiar para muchos de nosotros. Cuando corremos de Dios y nos viene una tormenta y terminamos atrapados en una situación de la que no tenemos control, y ahí estamos, Diosito, ¿no? Dios, ayúdame, ten misericordia, no hay nadie como tú. Y vemos que la gracia de Dios es grande. Dios provee en su llamado para nosotros, y Él lo que quiere es nuestra obediencia. Dice la Biblia que el pez devolvió a Jonás. Jonás llegó a tierra firme, y que llegó con un corazón renovado. La tormenta que Dios mandó en su vida hizo que él viniera con una mentalidad diferente, y llegó a Nínive, fue hasta Nínive, se tuvo que regresar. Qué largo el camino, ¿verdad? Que muchas veces así estamos, nos alejamos de Dios, y cuando queremos volver tenemos que limpiar varias cosas en nuestra familia, malos hábitos de cómo nos peleamos, de cómo nos hablamos, corregir cosas en nuestros hijos. Y escuchen esto, el camino a la obediencia a Dios es siempre más corto que el camino a la desobediencia. El camino de la desobediencia siempre es más largo que el camino de la obediencia. Es bueno a buenas decirle: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y dice en el verso 3, 1 al 4, la palabra del Señor vino, ¿por qué dice? ¿Por qué? Segunda vez a Jonás: anda, ve a la ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás llegó a la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y proclamó que Dios lo haría, el Dios del cielo y de la tierra, menos que se arrepintieran de su maldad y se volvieran a Dios. Es maravilloso ver este texto, hermanos, porque dice déjame les pregunto, ¿abandonó Dios su plan con Jonás?
Dijo Dios, pues tú ya te fuiste para otro lado del que te dije, ya ni modo, se me amoló el plan. O Dios dijo, ya Jonás, ya no voy a trabajar contigo, ya te apartaste de mí. ¿Fue así? Dios mandó una tormenta. ¿Por qué? Por amor a Jonás. Y Dios hace eso en nuestras vidas también. ¿Por qué? Porque Dios está más comprometido con su plan para tu vida y mi vida que lo que nosotros mismos en nuestra infidelidad, muchas veces en nuestra ingratitud, no estamos comprometidos con Dios. Y vemos que proclamó y Dios le dio una segunda oportunidad. Alguien decía Marco en el mensaje de esta mañana, que Dios no es el Dios solo de segundas oportunidades, sino de segundos comienzos. Dios nos permite volver a comenzar cuando lo conocemos. ¿Cuántos de ustedes, cuando vino Cristo a su vida, los que están casados, fue como comenzar un nuevo comienzo en su familia? ¿Alguno de ustedes experimentó eso? Si lo experimentaste, levanta tu mano. ¿No experimentó un segundo comienzo cuando Cristo vino a su vida? ¿Verdad que sí? Qué lindo. Yo conozco a algunas personas de ustedes, el testimonio, me acuerdo lo que platicábamos, hermano, la diferencia que Dios había hecho en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Y de verdad Dios hace eso. Dios nos da segundos, terceros y cuartos comienzos. Entonces ahora algo importante es de que Jonás va y predica a Nínive. Y dice el capítulo 4 que el capítulo 3, la gente se volvió a Dios. La gente dijo, no queremos ser destruidos, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra necesidad de Dios. El mensaje de Dios cambia vidas, y la gente, cuando escucha el mensaje, muchas veces se vuelve a Dios. ¿Qué tanto estás proclamando tú a tus amigos, a la gente a tu alrededor, de que Dios les ama, de que Dios puede darles un nuevo comienzo? Y cuando Dios perdonó a Nínive, Dios dijo, no voy a destruir la ciudad. Pero ¿qué había predicado Jonás? Que en 40 días serían destruidos. Y dice el capítulo 4 en la Biblia de que Jonás se enojó, se enfureció mucho. Y dijo, ¿cómo es posible, Dios? Por eso yo sabía lo que tú ibas a hacer, y por eso, Señor, no quería venir acá a proclamar tu palabra, porque sabía que eres un Dios compasivo. Dice, pero esto disgustó, capítulo 4, verso 1 al 3, dice, esto disgustó mucho ¿a quién? A Jonás, y lo hizo, ¿qué? Enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, ¿y qué? ¿Cómo es Dios? Bondadoso y compasivo, lento para la ira, ¿y qué? Lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico, ¿qué decía él? Que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Decíamos los mexicanos, ¿qué onda con Jonás aquí, no? Dios le dio una segunda oportunidad, lo puso en un lugar donde volteó a Dios, terminó cumpliendo el propósito de Dios, predicó como Dios le había dicho. Ahora Dios perdona a esta nación. ¿Y qué deberíamos haber hecho? Alegrarnos, ¿no? Señor, se volvieron a ti, dejaron sus malos caminos, se arrepintieron. Dios, tú eres maravilloso. Pero que dicen, no, Señor, yo sabía, Dios, que ibas a hacer eso, quítame la vida. Dios tiene que trabajar todavía. ¿Cuántas veces Dios nos da segundas oportunidades, segundos comienzos? Pero todavía hay un área en nuestro corazón que Dios te dice, tengo que trabajar en esa falta de compasión en ti, en esa falta de carácter sometido a mi voluntad, en esa área de tu corazón que todavía no me has rendido. Y de verdad que Dios quiere no solo nuestra obediencia, sino también nuestro corazón, que tengamos compasión por la gente. Me acordé que en una ocasión mi hermana me cuenta mi mamá y mi papá cuando vivía, que iban en el carro y mi papá les venía diciendo, siéntense, siéntense, siéntense. Y creo que mi hermana se sentó después de tanto que le dijeron que le iban a castigar si no se sentaba, y se sentó, y una vez que iba sentada dijo, voy sentada pero por dentro voy parada. Qué importante es que cuando nosotros obedezcamos a Dios, no solamente se trate de decir vengo a la iglesia, digo las palabras correctas, sino que le demos a Dios nuestro corazón y le digamos, Señor,
quiero ser totalmente tuyo, que tú seas mi Dios, obedecerte, sintonizar mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, Señor, con tu voluntad, Dios, porque tú eres bueno, porque la vida es tuya, porque la vida se trata de ti, Señor. Quiero obedecerte con todo mi corazón, no solo portarme bien, no solo hacer la conducta correcta, sino que mi corazón te ame y viva para ti y te sirva, Señor. Entonces vemos un libro precioso donde al final Dios trata con Jonás, y en el último capítulo Dios permite que una planta le dé sombra a Jonás. Está el sol muy fuerte, él está viendo a la ciudad a lo lejos y dice, bueno, pues ya prediqué esta ciudad, ¿y de qué sirvió mi prédica? Porque Dios no la destruyó. Y Dios de repente le quita la planta, manda una plaga de gusanos, se cae esa planta, se debilita, y le empieza a dar el sol en la cara a Jonás y el viento fuerte sobre él, del sol, el aire caliente. Y se enoja, y está enojado con Dios Jonás. Y Dios le dijo, Jonás, si te enojas de una plantita que yo hice nacer y que ahorita ya no existe, y tienes compasión de una planta que sabes que fue útil para darte sombra, ¿no habría yo de compadecerme de una ciudad de 120,000 personas, donde hay 120,000 personas que no saben distinguir de su mano derecha de su mano izquierda? Y así termina el libro. Es el libro evangelístico del Antiguo Testamento, el libro que nos habla de un Dios que tiene compasión por las naciones. Por eso comenzamos un servicio en inglés, y el primer domingo de cada mes vamos a tener un servicio en inglés. Cuando quieras invitar amigos de tu trabajo que hablan solo inglés. Hoy tuvimos que será como 7 invitados, no sé. Yo vi como 7 personas que hablaban inglés en la iglesia. Una bendición. Gente que de otra manera quizá no habían escuchado de Cristo, tienen mucho de no ir a una iglesia. Jonás nos dice de un Dios que tiene compasión con la gente. Amigos, hermanos, vivimos en un mundo con una necesidad tremenda de Dios. La gente está haciendo cada tontería sin Dios allá afuera. Viven vidas vacías, y Jesús vino para salvarlos, para perdonarlos, para buscarlos. Dice la Biblia que Él viene a buscar lo que se había perdido, y tú y yo estábamos perdidos sin Él. ¿Qué nos habló Dios en esta tarde? Que Dios está más comprometido con su plan para tu vida de lo que tú mismo lo estás. Que Dios es el Dios de segundas, terceras y cuartas, no solo oportunidades, sino comienzos. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que Dios hace todas las cosas como nuevas. Servimos a un Dios que no quiere solamente tener nuestra obediencia externa. Él no quiere nada más que te portes bien. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere tu corazón y mi corazón. Dios quiere que le busquemos con todo el corazón, y Dios es un Dios de dirección y de propósitos. Si Dios te da una dirección, que leas su palabra, que lo conozcas, que lo ames, que lo obedezcas. No agarres y te vayas a una vida lejos de Dios. No te vayas a la dirección contraria, porque siempre el alejarse de Dios va a traer consecuencias a nuestra vida. Dice la Biblia en el Salmo 23, dice que Dios dice, yo soy el ¿qué? El buen pastor. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice al inicio del Salmo que aderezas mesa, antes de esto dice que Él pastoreará nuestra alma y nos llevará aguas de reposo, ¿verdad? Y nos pastoreará sobre verdes pastos en los que podemos alimentarnos. Y todos queremos esa paz en nuestras vidas. Cuando nosotros nos alejamos de esa voluntad de Dios, es como salirse de la sombrilla de Dios, y ahí es donde nos llueve, donde vienen tormentas. No dejemos que Dios tenga que mandar una tormenta a nuestra vida. Dice la Biblia, no seas como el mulo o el caballo, que si no son sujetados con freno no entienden. Creo que es un mensaje que nos reta a vivir para Dios. Y si tú te identificas con que estás agarrando para el rumbo distinto, Dios manda este mensaje para ti, para que tú digas, tengo que poner freno de estar yendo hasta Tarsis, España, y darme la vuelta, ir a Nínive, a donde Dios me llama, obedecer su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.